Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hojas de Hierba. Ahora regresamos al formato anterior, ya casi un año que no grabábamos con este formato en el cual nos reunimos para hablar de algunos libros que nos parecen interesantes y creemos que merecen una oportunidad de ser leídos. En esta ocasión, y espero que sea así en los siguientes episodios, me acompaña mi colega, mi amigo, un hombre enamorado del amor, una persona que lee bastante y lo admiro bastante, no solamente porque es muy inteligente, sino también porque es una gran persona. Mi hermano José Miguel Bellido, ¿cómo estás, amigo? Muchas gracias, Tomás. Gracias por tus palabras tan casi orgásmicas en tu presentación. Gracias por la invitación. Además, ya este es el segundo episodio que estamos juntos. Ya. Sí, ya segundo episodio en 2 años, ¿no? En 2 años, demasiado. ¿no? Sí, ya creo que se nos está pasando un poquito la mano, ¿no? Con la seguidilla de episodios. Pero bueno, esperemos retomar estos episodios, hacerlos más seguidos. También implica lectura, ¿no? Y es leer el libro, analizarlo para poder reunirnos y conversar. Nos hemos demorado un poco. Un poquito. Pero bueno, ya estamos aquí. Ya está. Ya estamos aquí. Y el libro que vamos a hablar precisamente se titula Y los hipopótamos se cocieron en sus tanques, de Jack Kerouac y William Burroughs, ambos escritores de la generación Beat. Antes de hablar un poco del libro y del contexto, José Miguel, tú ya habías tenido algún acercamiento a la generación Beat. Me parece que en las aulas de San Marcos hemos hablado un poco de ellos y me parece que has podido leer alguna novela de ellos, pero coméntame un poco sobre tu experiencia con los Beats. Bueno, con la generación Beat es curioso porque yo comencé a tener cierto acercamiento a partir de Fito Páez. Uh-huh. Fito Páez escribe y habla mucho sobre la generación Beat en sus entrevistas, ¿no? Uh-huh. Que los toma como unos referentes, como unos transgresores, como unos que provocan ciertos atisbos a las libertades norteamericanas y que también quisieron replicar un poco los del rock argentino. Pero incurriendo en algunos errores, Fito Páez un poco vinculaba a Charles Bukowski con la generación Beat. Y entonces, digamos, era como que una figura camaleónica de la generación Beat, ¿no? Que no pertenecía realmente, pero que era una figura por la cual las personas o los lectores se incluían o se inmertían dentro de su literatura. Entonces comencé a tener estos rezagos o estos recuerdos de la generación Beat a partir de esas declaraciones. Investigo sobre lo que era la generación Beat y pues eran unas personas involucradas totalmente en los excesos, en las transgresiones. No me llamó mucho la atención su literatura porque decían que era muy vinculado a lo anecdótico, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que había leído en un inicio. Luego, cuando tuve la oportunidad de leer la literatura norteamericana allá en la universidad, en la San Marquitos, digamos que no me llamó mucho la atención la generación Beat, a pesar de que en un momento nosotros haciendo nuestro grupito de universidad queríamos replicarlo un poco, ¿no? Así es. Sí. ¿No? Entre tragos, entre bares, entre cigarrillos, queríamos replicar un poco ese ambiente transgresor, pero digamos que no me llamó mucho la atención la generación Beat. Uh-huh. En tu caso y a otro coleguita que también conocemos, a Max, Claro. ¿no? Ustedes dos fueron los abanderados de la generación Vida en la escuela, ¿no? Sí, puede decirse que sí. Sí. Claro. Y digamos, después leí En el Camino, cuando tú me lo mencionaste, de Kerouac. Y sí, me llamó la atención algunas figuras, esta figura del Tánatos, principalmente, porque yo leía dentro de las páginas al lado del camino que había mucha figuración de la pulsión de la muerte. Uh-huh. Sentía que este aspecto autodestructivo y destructivo hacia lo externo estaba muy presente en esa narrativa. Y acá en esta novela de los hipopótamos se cocieron en sus tanques, me quedó mucho más claro que eso era lo transversal. Por un tema de extensión en el título, vamos a referirnos como los hipopótamos, mejor te parece. Los hipopótamos, Sí, ya, es un poco ya, extenso. Dale. Y no sé, me llama la atención que hayas mencionado Fito Páez. Y yo, la verdad, mi acercamiento con los Beat ha sido un tanto diferente, aunque sí soy un fanático de Fito Páez. Hay una canción llamada Circo Beat. No sé si tenga alguna relación, si lo habrás visto. En este caso, Fito Páez sí lo relacionaba con la idea de la generación Beat del Circo Beat, lo que era lo transgresor, lo surrealista. Él lo llevaba mucho al surrealismo. Y otro de las canciones de los cuales Fito Páez hablaba como un reflejo de la generación Beat era Polite
de Locura Ordinaria. Una canción extraordinaria. Claro, esa canción en la cual es, digamos, un resumen o una transformación del cuento de Charles Bukowski, ¿no? Ujú. En donde hay esta chica que es la más loca de la ciudad, ¿no? Claro. Que se corta el rostro, que es hermosa, pero que se corta el rostro, que está rodeada de drogas, de prostitución. Entonces, incluso hasta en esa figura hay una pulsión de muerte, Ujú. hay una búsqueda autodestructiva del propio cuerpo, que eso que también lo vamos a ver en la novela Los hipopótamos, ¿no? Claro, y esa relación que mencionabas tú, errónea, entre la generación Beat y Charles Bukowski, se debe pues a que ambos, bueno, voy a referirme a la generación Beat como escritor, Ujú. pues un grupo de escritores, tienen ese afán de transgresor, ¿no? Ujú. Romper con lo establecido, que en realidad es una tendencia que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, ¿no? Y para ello ya vamos a introducirnos un poco más en lo que es el contexto histórico, ¿no? Ujú, Porque después ujú. de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos se instaura el American Way of Life, el estilo de vida americano, y el American Dream, que básicamente es esta idea romántica de los Estados Unidos como la tierra de las oportunidades, y todo lo que hacía el norteamericano estaba bien, ¿no? Ujú. Que proviene de la Gran Depresión, ¿no? Cuando el estadounidense pierde todo en plena Segunda Guerra Mundial, busca nuevamente consolidarse, establecerse económicamente, y lo logra en la década del 50, pero con unos valores ya muy marcados, ¿no? Entre ellos podemos mencionar un conservadurismo evidente, eh, muy pegados a algunos a la religión, a los valores tradicionales. Por ejemplo, es muy común esa imagen del norteamericano leyendo periódico antes de irse a trabajar, y la madre pues atendiendo al pequeño, alistándolo, ¿no? Que se va a trabajar este hombre norteamericano y regresa a 6, 7 de la noche para estar con su familia recién. Es una imagen Ujú. muy tradicional de los Estados Unidos, Ujú. que se desarrolla así en la década del 30, década del 40, pero en la década del 50 ya está totalmente consolidada, ¿no? Ujú. Y si bien se tenía esta perspectiva, esa visión sobre la sociedad norteamericana, los escritores, como buenos escritores que han sido los escritores de la posguerra norteamericana, cuestionan, porque está bien cuestionar, ¿no?, lo Ujú. establecido. Entre ellos podemos mencionar a Salinger, autor de The Culture in the Rye, El Guardián del Centeno, que es una novela del 50, increíble novela. Podemos mencionar a la generación Beat, ¿no?, que tienen otra forma de cuestionar, quizás no tan sutil, sino más atrevida. John Updike, con su personaje Harry Angstrom, ¿no?, que encarna los valores norteamericanos, pero no es como los Beats. Los Beats te dicen, tienes esta alternativa, Ujú. yo te muestro otra, donde tenemos estupefacientes, tenemos libertad sexual. Y Updike te decía, tienes esta alternativa, Ujú. pero mírala bien. Te ponía los lentes y te hacía ver que el hombre norteamericano no era, pues, no tenía defectos, ¿no?, sino que sí tiene defectos como cualquier ser humano. De ahí nace el mito, pues, del hombre que va a comprar cigarrillos y abandona a su mujer embarazada. Ese es Ujú. Harry Armstrong. De esa novela, Corre Conejo, es que surge esta imagen, pues, muy latinoamericana, ¿no?, dicho sea de paso. Podemos mencionar a Charles Bukowski, ¿no?, que tiene otra forma de ver o otra forma de cuestionar los valores norteamericanos desde el realismo sucio, Ujú. que también fue un movimiento un tanto extenso, puesto que podemos hablar también de Raymond Carver, con un Ujú. realismo sucio pesimista, y el realismo sucio propiamente dicho de Bukowski. Me parece muy interesante que lo mencionaras. Pero es en ese contexto justamente donde se desarrolla la generación Beat. En la década del 50 nace la generación Beat. Es muy difícil de establecer una fecha exacta para decir fue en este momento que inició la generación Beat, pero tenemos algunos momentos especiales, ¿no?, que podrían dar una idea de la fecha más cercana en la que nace la generación Beat como tal. Muchos hablan de esta mítica conversación entre John Cleland Holmes y Jack Kerouac, donde Kerouac habla por primera vez de la generación Beat como su generación. Esta generación, este movimiento se desarrolla entre la década del 50 y la década del 60, ¿no? Ujú. De hecho, las novelas emblemáticas de la generación Beat se publican más o menos en estas fechas, pero hay una novela que estuvo perdida durante mucho tiempo, una novela que en su momento dio que hablar, eh, pero de la que no se tenía registro de publicación ni del manuscrito hasta no mucho. Estamos hablando de Y los hipopótamos se cocieron en sus tanques. Ujú. Para empezar, la generación Beat, como habíamos mencionado, un grupo de escritores transgresores, estaba conformado principalmente por tres: Jack Kerouac, William Burroughs y Allen Ginsberg, ¿no? De estos tres, los novelistas eran Kerouac y Burroughs, y la novela manifiesto de la generación Beat es precisamente On the Road, en el Ujú. camino, que inicialmente se iba a llamar
La generación Beat, ¿no? Publicada en 1957, en la década del 50. Mucho antes ya, cuando Kerouac todavía no había publicado ni una sola novela, cuando Burroughs era un escritor primerizo todavía, un escritor novato, se escribió en 1945 y los hipopótamos se cocieron en sus tanques, una novela pues, que nos reúne el día de hoy. Eh, Muy interesante por las siguientes razones, porque aquí ya vamos a ver el germen de la generación Beat. Kerouac hablaba bastante de lo que vivía, de modo que los personajes de sus novelas son reconocibles para todos. Él es Sal Paradise en El Camino, Carlo Marx es Allen Ginsberg en El Camino, él es Leo Percipit en Los Subterráneos, que es otra novela de Kerouac. O sea, son reconocibles los personajes, incluso el ícono de la generación. Neil Cassidy en El Camino aparece como Dean Moriarty, y es el ícono de la generación porque él encarnaba todos esos valores de la generación Beat: la libertad sexual, la libertad en el consumo de estupefacientes, el hecho de moverse, ¿no? Porque cuando Neil Cassidy está en movimiento, todo debía estar en movimiento a su alrededor. De ahí que Kerouac viajara a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Pero antes de Neil Cassidy, antes de que existiese ese ícono de la generación Beat, había un joven, Lucien Carr, de la universidad en la que estudiaba Burroughs, en la que estudiaba Ginsberg y Kerouac, que ya encarnaba algunos valores de esta generación, que tras un crimen, tras un asesinato, detuvo todo este ímpetu que llevaba dentro de sí, alejándose de lo que sería después la generación Beat, y que los Beats se encargarían de escribir en esta novelita que nos reúne, ¿no? Y los hipopótamos se cocieron en sus tanques. Hablamos de Lucien Carr, un amigo de Allen Ginsberg y Kerouac, muy importante, de hecho, porque gracias a él es que Ginsberg y Kerouac se conocen, ¿no? Ellos no se conocían, fue por Lucien Carr que los dos se conocieron. Eh, y además influyó bastante en la forma de escribir de Kerouac, ¿no? Que es la prosa espontánea, que básicamente consiste en escribir sin detenerse, teniendo el estímulo frente a ti o imaginando que tienes el estímulo frente a ti. Eso es la prosa espontánea de Kerouac. Kerouac, el primer indicio que tiene de esa prosa espontánea, nos dice, fue cuando escuchaba hablar a Lucien Carr. Cuando escuchaba a Lucien Carr, él sentía que de repente si Shakespeare hubiera estado vivo, hablaría así, como Lucien Carr, ¿no? Con ímpetu, con un lenguaje sobrecargado, y es eso que trataba de imitar Kerouac en un inicio, ¿no? Luego veríamos influencia de otros escritores como Neil Cassidy. Pero bueno, estamos hablando de una novela germen, una novela que daría origen a todo, sin que diera origen como tal, ¿no? Porque no se llegó a publicar hasta mucho después. Lucien Carr, muy joven él, dice, ¿no?, que era acosado por un tal David Cameron, mayor, y termina pues quitándole la vida, ¿no?, con un cuchillo de Boy Scout, el cuerpo arrojado al río Hudson. Y ahí veremos cómo Kerouac y Burroughs se ven involucrados en el crimen sin querer, ¿no?, tratando de aconsejar a este muchachito de 19 años, es que terminan involucrados. Y bueno, Burroughs con dinero, su familia tenía dinero, pudo pagar la fianza. Kerouac no. Kerouac tuvo que casarse para recibir la dote matrimonial y así poder pagar la fianza y salir de la cárcel. Y veremos cómo el crimen ocurrido en 1944 se plasma en una novela en 1945, una novela que no se vería publicada por distintas razones. Primero, por problemas en la editorial. Las editoriales decían que no publicaban este tipo de novelas, ya, ¿no?, que es algo raro para la época. Kerouac era el más concentrado en buscar una publicación, no la encontraba. Hasta que pasaba el tiempo, la gente se iba olvidando. Ginsberg escribió un libro llamado Canción de Sangre, que no logró terminar porque el decano de la universidad le dijo: yo no escribo sobre eso, no escribo sobre ese crimen que nos haces quedar mal. Detuvo a Ginsberg y bueno, solamente quedaba en Los hipopótamos se cocieron en sus tanques, sin publicación, hasta que años después, cuando Lucien Carr salió de la cárcel, intentan convencerlo, ¿no? Vamos a publicar esta novela, obviamente hay un personaje basado en ti, Philip Turian. ¿Qué dices? Se negó tajantemente, ¿no? No quiso que publicara la novela. Fue con el biógrafo de Burroughs que le dijo: públicala cuando yo haya muerto, ¿no? Es así que Lucien Carr fallece en el 2005 y en el 2008 se publica Y los hipopótamos se cocieron en sus tanques, ¿no?, la novela perdida de la generación Beat. Y bueno, esta introducción es para hablar un poco de la novela, porque Kerouac ya tiene esa tendencia de cronista, ¿no? Incluso a veces decía: no soy novelista, soy un cronista de mi época. Hablo de lo que me pasa cuando estoy con mis amigos. Es muy común esa imagen de Kerouac con su libreta o la máquina de escribir, escribiendo en plena reunión lo que pasa a su alrededor, que es precisamente la prosa espontánea. Aquí todavía Kerouac no desarrolla la prosa espontánea, pero ya hay una proto-prosa espontánea, ya que escribe de algo que ha vivido, escribe
de personajes que forman parte también de su entorno, ¿no? De modo que aquí Kerouac aparece con el nombre de Mike Rico y William Burroughs con el nombre de Will Dennison, ¿no? Y cada personaje es reconocible, pues. En el caso de Lucien Carr es Philip Turian y David Cameron es Ramsey Allen, ¿no? Y bueno, la novela básicamente nos habla de este crimen y cómo ya los miembros de lo que sería la generación Beat desarrollan esos valores en contra del American Way of Life y del American Dream. Eh, Quisiera saber, pues, José Miguel, qué impresiones te dio esta novela, ¿no? Un poco extraña. Bueno, para mí es un poco extraña. Me encanta. Pero quisiera escuchar tu opinión. Primero, rico trasfondo le has dado, ¿ah? Qué buen hilo narrativo has hecho para lo que fue esta novela. Bueno, la primera impresión que tuve fue que había una construcción de personajes muy interesante psicológicamente y creo que es a partir de esa intención de Kerouac de ser más anecdótico, es al carecer de acciones a las cuales te puedas asumir dentro del hilo argumentativo, tienes que explorar la psicología de los personajes para que de esa forma puedas enriquecer un escrito o una novela. Y eso es algo que sin duda aparece aquí. Y lo primero que fui identificando fue a partir de esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una persona mastique vidrio? ¿Qué es lo que hace que una persona llegue a estar bebiendo todo el día, sabiendo que eso le hace daño a su salud? ¿Qué es lo que hace que una persona se involucre o se enamore de alguien que lo aborrece y que lo quiere alejar y que aún así sigas detrás de esa persona? ¿Qué cosa es lo que causa de que tú no quieras estabilizarte con tu pareja, sabiendo que tu pareja te da cierta estabilidad, cierta tranquilidad, quieras irte a navegar e irte del país a otro mundo? ¿Qué es lo que hace que estos personajes renuncien un poco a esta pulsión de vida, a esta pulsión de tranquilidad? Y es que, claro, los seres humanos siempre somos dicotómicos. Estamos luchando entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. La pulsión de muerte es esta figura autodestructiva, lo que nos lleva a nosotros a hacernos daño siendo conscientes de eso. Entonces, esto ustedes lo pueden recordar o lo pueden ver en una persona que sabe que en su cajilla de cigarrillos hay una figura, una imagen de alguien que está con cáncer, lo ve y aún así se tira 4 o 5 cajillas de cigarrillo por día, sabiendo que le hace daño. Entonces, en esta novela tenemos a personajes que se inclinan hacia una pulsión de muerte. Y no es gratuito, no es que simplemente los personajes, digamos, están tendiendo hacia esta autodestrucción. Están en un contexto donde la humanidad o donde ciertos países están en conflicto también hacia esta pulsión de muerte, que sería la Segunda Guerra Mundial. Entonces, una escena que fue una de las que más me impactó fue al inicio, en el cual están reunidos en un departamento y Philip y Ramsey comienzan a masticar vidrio. E incluso se comienza a mencionar de que habían escuchado de una persona que masticaba gilets, ¿no? Que masticaba navajas. Y se veían frente al espejo y veían cómo sus encías estaban ensangrentadas. Entonces, ¿qué es lo que lleva a estos personajes que estén acercándose a la muerte? Y es que no tienen un propósito realmente de vida, ¿no? Estos personajes hablan de embarcarse, hablan de irse a la Segunda Guerra Mundial, de que la guerra ya va a terminar. Entonces ellos están atravesados por esta pulsión de muerte. Y otra de las figuras también interesantes es el tema del amor, ¿no? Tú sabes que a mí me gusta mucho la temática amorosa. Y claro, yo leía y no podía entender muy bien cómo Ramsey Allen se acercaba a Philip tratando de que ambos puedan tener un amorío sabiendo que Philip lo aborrecía o trataba de esconderlo, ¿no? De los demás del grupo o de esta relación que podían tener. E incluso en esta noche en la que estaban borrachos y ebrios en grupo, se subieron a la azotea y de alguna forma jugaron con la idea de tirarse, ¿no? De qué pasa si nos tiramos acá y esto acaba y esto termina. Y Ramsey le preguntaba, ¿qué cosa va a terminar? Lo que tenemos, nos besamos y nos tiramos. O sea que el llamado de la muerte está presente en cada uno de los personajes. El llamado de la muerte, del peligro, yo creo que eso es lo más destacable, ¿no? Y que no sale o sea, está presente en todos. En todos. No queda solamente en el caso de Philip Turian y Ramsey Allen, porque tú mencionabas el hecho de
escapar de esa relación estable, que es Ujú. el caso del narrador Mike Rico, Mike Rico, claro. y Will Dennison, que es un adicto a la morfina. Es un También, morfinómano, exacto, ¿no? Hay exacto. un afán autodestructivo que se complementa bastante también con el contexto, pues la generación Beat nace, no puedo decir en esa conversación, pero en una conversación entre Clelon Holmes y Kerouac. Kerouac le decía, la nuestra no es una generación perdida como esa generación entre guerras, ¿no? De Ujú, los grandes escritores como Hemingway o Faulkner, sino que la nuestra es una generación beat, ujú, ¿no? Abatida, deprimida, ¿no? Y que guarda relación con el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues que ujú, muy bien habías indicado. Ese afán autodestructivo que mencionas, eh, como dices, está presente en todos los personajes, ujú, pero es más visible en el caso de los protagonistas, que quedo acá, ujú. son Philip Torian y Ramsey Allen. ¿Cómo desarrollas tú esa relación de personajes, por ejemplo? En este caso, en el caso de Philip, veo que es una persona que está, incluso se la menciona, una persona podrida. Ujú, No en un sentido, digamos, peyorativo, sino en el sentido de que no tiene realmente un sentido su vida, en el caso de Philip. Yo diría que Ramsey Ali tiene al menos el alivio de que el sentido de su vida está marcado por la existencia de Philip. ujú, Entonces, eso me parece al mismo tiempo hermoso, pero al mismo tiempo autodestructivo porque la felicidad de Ramsey Ali depende de Philip. ujú. Y Philip es alguien que no depende de nadie ni de sí mismo. Por eso es que para Philip es tan fácil decirle a Mike Rico de que, oye, ¿y qué pasa si me embarco contigo? Con el único propósito de alejarse de Ramsey Ali. Ujú, Entonces, yo diría que esta relación o este vínculo entre Philip y Ramsey Ali está marcado también por esta pulsión de muerte, en el caso de Ramsey Ali al acercarse a Philip y en el caso de Philip de alejarse. ujú, Y esto va terminando en una construcción en la cual se va construyendo una figura culminante que vendría a ser un asesinato, que ya se va viendo atisbos en el transcurso de la novela, ¿no? En la cual una personaje menciona de que Philip olía a muerte, ¿no? Que no le gustaba a ese chico así porque es. olía a muerte. Y otros apuntes más, ¿no? Ujú, Antes de involucrarnos más en Ramsey y en Philip. En el caso de Janie, la pareja de Mike Rico, también hay una pulsión de muerte ahí, ¿no? ujú. En el cual, digamos, está con él, comparten el departamento y le dice, ¿por qué te quieres ir a embarcar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que vas a hacer allá? Y es que, claro, su pulsión de muerte de ella es estar con una persona que tampoco es feliz con ella. Ujú, Entonces es un vínculo, una construcción de personajes que se sienten infelices y que no pueden estar con alguien más. O ujú. sea, solo están bien consigo mismos. Y en grupo, para el único que se termina juntando es para poder estar vinculado a los excesos, al bar, porque siempre los ves en el bar o durmiendo o yendo a comer algo para que se les pase la resaca. Es muy curiosa la lectura que le das, porque la crítica que se le suele hacer mucho a esta novela, y en general a las novelas de Kerouac sobre todo, porque Ujú, bueno, lo habíamos mencionado, esta novela fue escrita a cuatro manos, ¿no? ujú, Kerouac y Burroughs son los autores, los ujú, capítulos intercalan algunos Kerouac, otros Burroughs. Y es que, por lo general, en el caso de Kerouac, las novelas no tienen una trama, ujú, no tienen una historia, ¿no? Es el personaje haciendo su vida, ujú, ¿no? Y la crítica sobre esta novela pues giraba en torno también a que no hay una trama, ¿no? Son los ujú, personajes haciendo su vida hasta que pasa un crimen y uno como lector dice, bueno, quiero ver ese crimen. ujú, Y al final el crimen tampoco se profundiza mucho, ¿no? Se trae a colación con una conversación, una escena entre Philip y Will Dennison y luego ujú, entre Philip y Mike Rico. Entonces, me llama la atención que hayas profundizado mucho en esa relación de los personajes mm, y hayas profundizado en la psicología de los personajes porque no se suele hacer eso. Al menos ujú, la crítica no lo hizo con esta novela. ujú. No sé si tienes algún comentario más sobre ese afán de autodestrucción de los personajes, o de repente ya podemos hablar de Philip Torian y Ramsey Allen. No, bueno, en el caso de lo que menciona la crítica, ¿no? O sea, me parece extraño que no hayan podido, eh, no sé, imagino que han querido verlo del aspecto de la técnica narrativa, supongo, ¿no? Porque, Ujú, claro, ellos no tenían una intención de ser, digamos, personas que esbocen una gran técnica narrativa o que jueguen con el espacio del tiempo, ujú, sino querían mostrar un sentido de su época a partir de la construcción de personajes que
al fin y al cabo son arquetipos de su época. Yo creo que no podemos simplemente reducirlo a que son personajes anecdóticos y que por eso no tienen tanto valor en cuanto a la trama. Son personajes que se construyen como arquetipos. Y es por eso, porque son arquetipos, es que vemos estas coincidencias entre el ecosistema, donde está marcado por la muerte de la Segunda Guerra Mundial, y los personajes que están buscando esa autodestrucción y esa destrucción del otro. Claro. Porque esto también es importante. La pulsión de muerte no solamente es que uno busque su autodestrucción. La pulsión de muerte también se refleja hacia el lado externo. Cuando una persona está ganada por su pulsión de muerte, hace daño a los demás. A veces de manera intencional, a veces de manera por casualidad. Cuando es de manera intencional, ocurren asesinatos, como es lo que sucede en el caso de Philip y de Ramsey. Entonces, hay una pulsión de muerte externalizada, intencional, pero también hay una pulsión de muerte externalizada, no intencional, que es cuando hay personas que parecen erizos, ¿no? Que tienen púas y que dañan a otras personas sin darse cuenta, como es el caso de Mike Rico con Jamie, ¿no? Con la cual comparte ahí departamento. Hay esta figura de, él no quiere hacerle daño a esa mujer, pero le hace daño embarcándose y perdiéndose en alta mar por un buen tiempo. Entonces, es principalmente eso. Y en la psicología y en esos arquetipos hay un sentido de época. Y yo creo que ese es el gran valor que tiene esta novela. Porque todo es coherente, ¿no? O sea, esta figura de la muerte es coherente con cada uno de esos elementos. Incluso hasta, te diría, lo más circunstancial que podría ser los tragos, la droga, el sexo promiscuo que está invertido en esta novela, las prostitutas, los bares, eso podría ser circunstancial en un grupo de amigos, pero en este caso está vinculado también con esa figura de la muerte, el sexo promiscuo por las enfermedades que pueden venir, el tema del alcohol por los daños a tu salud que te pueden causar. Entonces, todo está en ese sentido, todo está armonizado en base a esa figura de la pulsión de muerte. Claro, y que guarda relación innegablemente con la época, ¿no? Absolutamente. Los beats, o sea, si bien cuestionaban los valores establecidos, no lo hacían, digamos, de manera activista, ¿no? O proselitista, ¿no? Es que ellos decían, no, que los valores norteamericanos están mal, que América está mal, date cuenta, ¿no? Simplemente hablaban de lo que vivían y parte ya de, como tú dices, el arquetipo de la época, ¿no? Cómo era el norteamericano de la época, o sea, no solamente era el norteamericano romantizado, ¿no? Sino que también esto era Norteamérica, estos también eran los Estados Unidos. Eso es muy importante porque entonces esta novela partiría de la búsqueda de un equilibrio. O sea, cuando hablamos de pulsión de muerte es porque hay una lucha entre la pulsión de muerte, ese sentido o esta búsqueda de ser autodestructivo, y la pulsión de vida, que es de querer que todo esté bien, ¿no? Y es el estilo de vida americano que buscaban la gran mayoría, digamos, de la población, ¿no? Como tú decías, esta figura del padre leyendo su periódico, tomando el desayuno, una vida armoniosa. Sí. Es una pulsión de vida, sí, pero es artificial, no es tan real. Entonces ellos, al buscar esta representación de la pulsión de muerte, es también ver, oye, hay estos barrios o este grupo de personas de nuestra sociedad que viven o que pasan por estos excesos, por estos vicios, por estas angustias, y ellos no deberían estar excluidos de esa sociedad que se construye, sino son parte de. No. Y en esa lucha entre los excesos, la estabilidad, podemos construir a una nueva figura, un nuevo ideal norteamericano. Y yo creo que esa visión es muy prospectiva, porque es lo que ahora, de alguna u otra forma, se está dando la razón por lo que son algunos barrios norteamericanos, ¿no? El tema de estas adicciones que tienen algunos grupos de personas, la metanfetamina y otros tipos de drogas que ahora son un problema para la sociedad norteamericana, la sociedad estadounidense, y es lo que ellos en este tipo de novelas y la generación Beat ya estaba visionando sobre lo que es parte de la sociedad norteamericana y lo que se quería ocultar. Y ahora, yo te preguntaría a ti, ¿no? ¿Qué sería de transgresor o qué sería de innovador esta visión? O sea, ¿qué aporte en cuanto a valores le traería a la sociedad una novela así como esta? ¿Qué de positivo te refieres? ¿Qué de positivo?
Bueno, de por sí esa pulsión autodestructiva, ¿no? Esa pulsión de muerte que mencionas, se me dificulta encontrar algo positivo, ¿no? Ujú, Sabiendo que es hacerte daño a ti mismo y hacerle daño a los demás. ujú, Yo, cuando me preguntaban a mí sobre la generación Beat y por qué él era la generación Beat actualmente, ujú, por qué hablar de un grupo de personas que se hace daño, que básicamente rendían culto al vagabundeo, ¿no? Que es vagabundear. sí. Yo siempre respondía, era el afán de no caer en lo mismo, de no Mm, ser lo mismo, ¿no? De no caer en el modelo, en el arquetipo, sino, o sea, salir un poco del molde, ¿no? ujú, Ellos, por ejemplo, hablaban mucho de la libertad, ¿no? Hablaban mucho de la libertad y a veces esa libertad ya traspasaba los límites, ujú, como es el caso, pues, de la libertad sexual, en tanto ningún miembro de la generación era heterosexual, ujú, o eran bisexuales o homosexuales. El consumo de estupefacientes, aunque ellos defendían el consumo de estupefacientes en el sentido de que permite explorar alguna rama del cerebro, alguna zona que no había sido todavía ujú, desarrollada, ¿no? O también para la labor creativa, ¿no? ujú, Como Ginsberg y las drogas para aullido, ¿no? ujú, Eh, pero es el hecho de tener una propuesta, lo llevo a lo estético, ujú, ¿no? Una ujú, propuesta nueva dentro del arte, dentro de la literatura, ujú, que guarda mucha relación también con las vanguardias. ¿Ah? mm, Es el caso de Burroughs. Burroughs aplicaba una técnica llamada el cut-up, por ejemplo, que ujú, es una técnica dadaísta. ujú, Eh, Kerouac y la prosa espontánea, todo muy ligado a la libertad creativa, ¿no? Que es una característica total de las vanguardias. ujú, Ginsberg grabándose ebrio o drogado y luego escuchar las grabaciones y corregir lo que escribió, siempre apelando a esa libertad, ¿no? ujú, Entonces, a mí me parece que el mensaje de la generación Beat que debemos traer o podemos rescatar no es tanto el consumo de drogas, la libertad ujú, sexual, el desenfreno, que ese me parecería dejarlo desde lo superficial, ¿no? ujú, Sino extraer el hecho de siempre tratar de hacer algo distinto y tener eh, esa intención o esa capacidad de cuestionarse, de ujú, indignarse, ¿no? Que, mira, trayéndolo al Perú incluso, en nuestro país se ha perdido mucho esa sensibilidad de indignarse, mm, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos muy polarizados, ujú, ¿no? O es A, o es B, o es derecha, ujú, o izquierda, o es conservador, o es liberal, ¿no? Una de dos. El beat no, el beat ujú, cuestiona, siempre, ¿no? Cuestiona, pero no tampoco eh, desde arriba, ujú, no te cuestiona desde arriba, sino que busca alternativas por su cuenta. Y me parece que eso se puede traer a la realidad, pero también a lo estético, al arte, ¿no? Si el ujú, arte no deja de ser tampoco un reflejo de esta realidad. Es el caso de la música, por ejemplo. ujú, Yo traía siempre ese ejemplo a colación. Llega un momento en que la música ya es un modelo, ya ujú, tienes un ritmo y es sobre claro. ese ritmo que debes construir y no lo puedes cambiar, Ujú, ¿no? Porque si no, no es popular, no es atractivo. Un beat te diría, no, en este tiempo de los beats, por ejemplo, estaba el jazz ujú, como una forma nueva que iba claro. también contra la música tradicional estadounidense. Para Ujú, los blancos estadounidenses era, ¿qué clase de música es esta? ¿No? Música de afrodescendientes, pero con esa palabrita con N, ¿no? claro. Discriminadora, ¿no? Esta es música de N, decían. Y los beats decían, no, pues otra propuesta, con desenfreno, con más ritmo, ¿no? Que si bien sigue escalas, tiene más libertad, ya no Ujú. sigue un modelo. Yo pienso que eso podemos rescatar de los beats, ¿no? Y es la lectura que yo al menos rescato. O sea, me ha parecido bien loco todo lo que has mencionado y derivar en la música y cómo hay estas estructuras ya definidas y que Ujú. luego aparezcan ciertos géneros o ciertos artistas que lo desborden todo, porque creo que va con el mensaje de esta novela y con el título. Lo que tú decías, que no dejemos que nuestra sociedad o que la música o que la literatura y el arte se quede en su tanque hasta cocerse, porque eso va justamente a una de las líneas que se menciona en la novela, cuando están viendo un noticiero y aparece, ¿no?, la imagen de los hipopótamos que se cocieron en sus tanques. Y entonces en un diálogo se menciona, eres como un pez en un estanque y se está secando, tienes que mutar en un anfibio, pero hay alguien que se te aferra y te dice que tienes que quedarte en el estanque y que todo se arreglará. Entonces, esta figura de mutar en un anfibio es justamente desbordarte de una caja en la cual estás inmerso, como tú decías, podía ser una caja ideológica, una caja artística, una caja estética, una caja,
como en este caso sería la construcción del estilo de vida norteamericano, en la cual tenemos que desbordarnos para no quedarnos en ese tanque hasta que nos sequemos. Y luego aquí aparece la pulsión de muerte, pero hay alguien que se te aferra y te dice, tienes que quedarte en el estanque. O sea, tienes que arriesgarte a ver qué pasa, a pesar de que estás viendo que todo se está secando. Quédate ahí como un pez. Pero oye, si estás viendo que el agua se está acabando y tienes la capacidad de saltar y salir del tanque, ¿por qué te vas a quedar? Y es porque hay esa pulsión de muerte para poder ser autodestructivo. Entonces, me parece muy hermoso cómo hemos llegado a eso justamente a partir de este hilo y esta construcción y al significado del título también, ¿no? Del que podemos esbozar el día de hoy. Claro, y mira, no sé si de repente le hemos hecho incluso, le hemos dado un sentido al título más profundo de lo que tiene en realidad, ¿no? Porque Burroughs decía, o Kerouac decía, ¿no? El título se le ocurrió a Burroughs que él se fijaba en esas cosas, ¿no? Y Burroughs decía, no, un día estaba yo escuchando en la radio las noticias y salió pues lo de los hipopótamos. Claro. Y la crítica decía, bueno, no hay un registro de un incendio en un circo donde se hayan cocido hipopótamos en los tanques. Hay registro de un incendio, pero no había hipopótamos. Lo más probable es que a Burroughs se le haya ocurrido por ahí. O también puede que, como esta novela, y la crítica lo decía, no tiene una trama así marcada. O sea, uno no lee la novela por la trama, sino por los personajes. Al no tener mucho valor esa trama, va de la mano con el paratexto, con el título. Título así cualquiera, cotidiano, que escuchas en la radio, ¿no? Algo olvidable. Y los hipopótamos se cocieron en esos temas. Pero algo que tú siempre has repetido, ¿no? Y es algo que acá ya podemos darle por zanjado, es que nada está de casualidad, pues, ¿no? Así es. Ajá. Y obviamente ahí nada está de casualidad. Puede ser que lo hayas puesto, no sé, el título al azar. Pero hay un sentido en ese título que te va llamando, porque es... Sí. ¿No? Es algo que te va llamando, que está ahí, que es inconsciente. Y como te digo, es que todo está conectado. Obvio. Y tú dijiste, en la novela, de verdad, la trama ya no. De repente uno no lee la novela por la trama, pero todos los personajes están conectados, comparten esa pulsión de muerte. Y si quieres verlo de una manera más macro, hasta el título condice con el contexto histórico, ¿no? O sea, todo está relacionado, ¿no? Y eso, ponerlo por poner, en realidad responde a un hecho, a un proceso histórico también. Sobre el valor literario que habías mencionado, yo pienso que a los beats, o sobre todo a Kerouac, no podemos reducirlo a un cronista, ¿no? Sin faltar respeto a los cronistas, obviamente. Kerouac es un gran novelista, a mí me gusta mucho su prosa, pero esta novela también tiene algunos guiños a la literatura, algunos intertextualidad. A Rimbaud. A Rimbaud y Verlaine, ¿no? Incluso el hacha, ¿no? Porque el crimen es con un cuchillo de Boy Scout, pero la novela es con un hacha y es Dostoyevsky, claramente. O incluso las premoniciones, de lo que te había hablado un poco antes. Claro, lo de los sueños, ¿no? Lo de los sueños también, que es muy surrealista. Claro, ¿no? muy surrealista. Que antes de irse a la mar, Mike Rico siempre soñaba, ¿no? Con el mar. Y decía, esta vez no he soñado con el mar. Soñó con montes, dice, ¿no? Eso quiere decir que no voy a irme al mar, pues, ¿no? Y una especie de premonición de lo que sería On the Road, ¿no? Claro. Y no se van, pues, ¿no? Al final no llegan a irse con Philip. O el hecho de que tú dijeras, ¿no? Will Tennyson decía, Philip huele a muerte. Claro. Y ya te adelanto un poco lo que va a ser el crimen, ¿no? Entonces, no es que la novela carezca de valor literario tampoco, ¿no? O sea, si la jugamos por su valor literario, es cierto, no es On the Road, no es Naked Lunch, pero se defiende, me parece, ¿no? Claro, o sea, yo creo que muchas veces el error de la crítica, y lo hemos hablado también otras veces, es que, a ver, podríamos entender de que un crítico literario lee una novela, un cuento, un poema, en base a una rúbrica, ¿no? Para ver, digamos, qué tan buena es y colocarle cierto puntaje, ¿no? Que en realidad es un comentario más abstracto. Por ejemplo, a los cuentos a las novelas o cuentos de Ciro Alegría o de García Calderón, la crítica, por ejemplo, al indigenismo trata de buscarle una rúbrica que se parezca lo más posible a la realidad. Y decían de Carguedas, como era el que más se acercaba a la realidad, era el mejor indigenista que ha tenido el Perú. Está tocando carne, ¿eh? No, pero digamos que así la crítica lo manejaba en base a esa rúbrica. Sí. Y claro, yo no voy a pretender buscarle una rúbrica a novelas de la generación beat
que tenga que tener pues una trama, ¿no? Un hilo narrativo pues bastante técnico, en la cual tengan una historia ya premeditada. O sea, estamos en una época en la que se experimenta bastante con la Exacto, narrativa. y hay que verlo en ese aspecto. Y una forma de experimentar es precisamente reducir la trama al mínimo Exacto. y centrarnos en los personajes, ¿no? Ujú. Hay un escritor francés que no me gusta mucho, ¿no? Max me recomendó Las Cosas, de Georges Perec, Ah, ya. una novela que he detestado. Y Johnny Pacheco, un colega también, amigo de la casa, nos recomendó Un hombre que duerme, una novela que amé, amigo. Ah, ya. Lo que hace Perec es reducir algunos elementos de la narración al mínimo. Ujú. Por ejemplo, en Las Cosas reduce la trama y el nombre él mismo lo dice, que tiene valor las cosas, los seres humanos son como cosas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en Un hombre que duerme se centra en el narrador y te pone un narrador en segunda persona pero de manera exquisita, porque un narrador en segunda persona cansa, aburre si es muy extenso. Fragmentario. Y el relato fragmentario es vanguardista. Es Claro. una obra maestra, amigo. Y es lo que hace también la generación Beat a su modo. Reduce la trama al mínimo y se centra en los personajes y esa Claro. relación. Y no podemos decir que es una relación fortuita, porque todos están vinculados por esa pulsión de muerte que bien mencionas. Todos se hacen daño, incluso los personajes episódicos, ¿no? Me parece que al final hay un personaje, no recuerdo su nombre, que pide ayuda de Will Dennison, ¿no? Para incendiar una casa, creo. Todos están involucrados. Hasta los que no aportan en la trama terminan o en la cárcel o muertos, ¿no? Claro, incluso esta escena de Ramsey Ali, digamos, arriesgando su vida, ¿no? Yéndose a buscar a Philip a su departamento, ¿no? En esta escena. Sí, se acuerda. Sí. Entonces, digamos, hay una propensión a esta búsqueda de la muerte. Y entonces yo creo que la crítica tiene una mala rúbrica con novelas de la generación Beat. Como te digo, no es que haya leído mucho de la generación Beat, pero es lo que yo he podido sacar a partir de esta novela y en el camino, ¿no? Yo creo que hay que leerlo siempre en una cuestión desde el aspecto psicológico. ¿Qué esencias, por así decirlo, de la novela? ¿Qué ideas, qué propuestas filosóficas hay? Porque creo que hay mucho de eso también. Sí. O sea, si yo en la narrativa ya estoy viendo de que hay un personaje como Philip hablando sobre una nueva visión, ¿no? Con los personajes, hablando sobre esta sociedad donde gobernarían los artistas, donde todos se convertirían en artistas, oye, ya me está diciendo de que es una novela propositiva en cuanto a un aspecto filosófico. Entonces hay que entenderlo de esa forma, ¿no? Claro, o sea, la novela empieza diciéndote que Philip, un joven de no más de 17 años, porque la novela es menor, 17, empieza a masticar vidrio. Y eso le parece lo más normal al resto de gente. Exacto. Y lo que hace Ramsey es imitarlo, porque no quiere quedarse atrás, quiere tener cercanía con él. Exacto. ¿No? Y los demás no hacen nada. No hacen nada. El comentario que sale es, yo conozco a alguien que comía Gillette. Claro, como retándolo, ¿no? O sea, te ponen esto en el primer capítulo y es imposible decir que no hay algo detrás, que no hay un subtexto, ¿no? Exacto. O sea, y claro, yo me imagino pues a los de la generación Beat como que tratando de explicar el significado de cada una de estas cosas. Yo me imagino que sus entrevistas habrán estado más volados. Así es. No te equivocas. No les hubiera dado la gana de estar diciendo qué significa tal cosa, ¿no? Justamente por cómo son ellos, son transgresores. Claro. Entonces, no podemos fijarnos tanto en lo que dicen ellos o en lo que no, que su obra hable. Y esa es la razón por la que esta novela no se publicaba al inicio. Porque al inicio Lucian Carr estaba en la cárcel y él no podía opinar sobre la novela, ¿no? Entonces, Kerouac y Burroughs, sobre todo Kerouac, buscaban un editor que si lo hubieran encontrado, la novela se hubiera publicado hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Fue en realidad al inicio que no hayan encontrado un editor, porque después de la publicación de On the Road en el 57 y de Naked Lunch en el 59, y bueno, claro, Aullido en el 56, las tres más grandes obras de la generación Beat, que todo el mundo leía los Beats, incluso llegó a Perú, porque tuvo influencia en algunos grupos de poetas, de los que ya hablaremos seguramente algún otro día, que querían publicar, ahí sí querían publicar la novela perdida de la generación Beat, ¿no? Porque se vendía esta novela, porque era una especie de leyenda, una especie de mito, el crimen que dio origen a la generación Beat. Bastante, pues, amarillista de repente, ¿no? Pero ya hay un interés, ¿no? Por los Beats, y aquel que puso el alto fue Lucian Carr. Pero si te das cuenta, al inicio fue la academia, los editores que no querían publicarlo porque decían, no, iba a ser un fracaso esta novela, pues. Claro que no entendían de repente el contexto, ¿no? Un momento de experimentación que estaba atravesando los Estados Unidos, amigo. O sea, la cuna del vanguardismo no solamente es Europa, también son los Estados Unidos, ¿no? Claro. La técnica del iceberg, la narración por medio de anacronía, ¿no? A los colonialistas, ¿qué le dirías?
No me ensucio las manos. Basta con carne con el indigenismo, va a gustar esa conversación. Debemos hablar de eso más adelante, También, ¿ah? ¿no? Sí, ¿ah? Porque si tú me preguntas a mí de los indigenistas, Ujú, al que más he disfrutado, y para mí me parece el indigenista mejor logrado, ujú, peruano, Ciro Alegría. mm, Para mí no es José María Rivera, ¿ah? Pero ahí lo dejo. ahí está, ahí está. Pero con su nieto. No, pues ahí va. Pero sí, o sea, yo creo que la crítica tiene mucho de eso. Y sin duda, digamos, buscar este tipo de libros o tratar de renovar un poco lo que se lee aquí es muy importante. Es que es una alternativa y es una forma también de salir ya de lo establecido, ¿no? Después de la década del 40, específicamente, o Mm, sea, del 50 para adelante, ujú, y hay otras formas de expresión, ¿no? No podemos esperar a que, por ejemplo, Salinger, ¿no?, escriba como Thomas Wolfe, pues. claro. Y eso, que Kerouac tuvo mucha influencia de Thomas Wolfe, ¿no? Y Ujú, en lugar de rescatar esa influencia literaria que tuvo Kerouac para establecer una estética, porque no hay otro escritor que escriba como Kerouac, hubo quienes intentaron imitarlo, pero no, ujú, no se acerca pues a esa sinceridad de Kerouac en la prosa. Eh, en vez de entender todo ese registro previo, esa lectura previa de Kerouac, en la década del 50 eran populares, ujú. pero en los círculos académicos cerrados, pues tenían comentarios nefastos contra la generación bien, ¿no? Eh, por ejemplo, Thomas Wolfe, en El ángel que nos mira, o La Ujú, mirada del ángel, ¿no?, que es otra traducción, utiliza eso, ¿no? Él te habla, es como una crónica, es una mm, novela autobiográfica y cambia un poco el nombre de los personajes. ujú. Quiero que hace lo mismo con La ciudad y el campo, que él pretendía hacer la gran novela norteamericana y fue su primera novela, que no tuvo mucho éxito en cuanto a ventas y en cuanto a crítica, fue medianamente aceptada. En el camino la crítica lo destruyó, pero se hizo popular y Ujú. actualmente podemos hablar de un escritor hasta de culto, ¿no?, que es Jack Kerouac. Claro, claro que sí, claro que sí. O sea, sin duda, incluso yo sería un poco más atrevido y diría que la literatura hoy día ya no puede competir con el cine en cuanto a contar buenas historias. Lo que deberíamos de tratar de rescatar es historias que nos transmitan una mirada filosófica muy personal. Uh-huh. Y yo diría que en este caso la generación B tiene mucho de eso para ¿Tú dirías aportar. que la nuestra ya es una generación abatida, hablando de Latinoamérica o hablando Mm, específicamente del Perú? Porque mira, es cierto que todo lo que llega a Perú o a ujú. Latinoamérica llega mucho después, Con ¿no? delay, llega con Hubo un delay. tiempo en que Perú estaba en la vanguardia, ¿no? Pero ahora llega tarde, ¿no? Perú potencia mundial decía hace un No, tiempo. incluso el romanticismo llega tarde, el realismo llega tarde. Sí, Creo que sí, solamente fue con el vanguardismo de que sacamos un poquito la cabeza, ¿no? claro. Eh, Ellos decían que eran una generación abatida. Mm, Como medio, yo entiendo abatido, que esta definición no la da Ginsberg ni Kerouac, pero ujú, cuando yo la generación beat, de inmediato pienso en una generación media lánguida, adormecida, ¿no? ujú. Inmersa en el sopor. ¿Tú no crees que la nuestra es una generación así abatida, en tanto ya no tiene esa capacidad de indignarse y buscar otras alternativas, sino de estar, eh, de aceptar Ujú. lo que somos y no buscar algo más? Yo creo que sí, y harían una diferencia con el caso de la generación Beat porque ellos pudieron crear a partir de su destrucción, Ujú. a partir de ese abatimiento, o sea, esa profunda depresión que tuvieron, pudieron crear. Yo siento que más bien nuestra generación no quiere asumirse como una generación destruida, por eso es que nos mantenemos, como tú dices, en una languidez. Ujú. Y yo le haría un poco la relación o el vínculo con esta idea de los estratos sociales. O sea, la clase media, por ejemplo. La mayoría se asume como una clase media. Sí. Entonces, la clase media es no estar tan bien, pero tampoco estar tan mal. Ujú. Entonces, es vivir nuestra vida tranquila. Pero en el momento en el que nos asumamos como una generación en la cual estemos realmente mal, yo creo que ahí recién podrá despertar este espíritu transgresor. Dime si no estoy sacando la palabra tal vez que querías decir, conformista. Claro, conformista. Y esa es una característica de el American Way of Life, de la década del Mm, 50, una ujú, sociedad conservadora y conformista, ¿no? claro. Y actualmente, claro que hay mucha distancia, pero esa característica del conformismo Ujú. creo que está muy impregnada en nuestra generación, ¿no crees? Incluso hasta la... No me gusta hablar de estos estratos de clase alta, clase baja, pero ayuda para poder entender mejor. Creo que hasta la clase baja está conformista consigo misma. Y creo que eso es muy peligroso porque hace que no sean suficientemente transgresores con su realidad.
En cambio aquí, no digo tampoco que hay que drogarnos y hay que No, claro. vivir como... Me parece que esa es la parte superficial del mensaje, ¿no? Exacto, exacto. O sea, sino asumirnos que estamos realmente mal para comenzar a movernos de nuestros tanques. Ujú. Yo creo que eso es lo fundamental, porque si no estamos en el tanque, siendo clase media, siendo clase baja, viendo que el agua está bajando y secándose y nosotros quedarnos ahí como un pez, como aparece acá en la novela. Ujú. Yo creo que ser esa sociedad conformista es buscar la transgresión, no desde una forma violenta necesariamente, ¿no? Sino desde una forma artística. Ujú. Tal vez convertirnos en esta nueva visión que decía Philip, en que tratemos de que todos seamos artistas y seamos productores de algo, ¿no? Y yo creo que en parte a nosotros nos ha llamado ese lado artístico. Claro. Nosotros hubiéramos podido formar esa sociedad que quería formar Philip, porque somos personas que estudiaron literatura y que querían construir una poética. Ujú. Así es, comparto lo que dices. Bueno, yo respecto a esta novela ya, palabras finales, a no ser que quieras decir tú de repente No, un no, comentario no. más. Realmente Como palabras finales, quisiera mencionar, recordar, ¿no? Esta novela, no profundizar mucho en la trama, aunque bueno, la trama tampoco es tan compleja, ¿no? Es una novela que reduce la historia para centrarse en los personajes y que para poder entenderla debemos también comprender el contexto que está atravesando los Estados Unidos, ¿no? Estábamos acabando la Segunda Guerra Mundial e invitarlos, ¿no? A no quedarnos con lo ya establecido, que no está mal tampoco aceptar el valor o tener lo tradicional de repente, pero no podemos perder esa capacidad de indignación ni tampoco ese afán de cuestionar, ¿no? Siempre está bien cuestionar para buscar otras alternativas. De repente estamos inmersos en un estado en el que todo aparentemente está bien, pero es ilusorio. De repente Eso. las cosas están mal y no quiero decir, de repente eso también pasa en el Perú. De repente hay gente que no se indigna porque siente que está bien, pero ese bienestar es aparente muchas veces, ¿no? Es aparente. Y bueno, y otra cosita que me ha dado pie ahora, lo último, es lo que mencionabas, este sentido de crítica. Ujú. Porque incluso Philip, que hablaba de esta nueva visión, también podría representar esta figura autoritaria en cierta escena, donde quiere mencionar, ¿no? su filosofía y la construye y dice que sí, que la sociedad tiene que ser donde gobiernen los artistas. Entonces ahí es cuando Mike Rico le hace un cuestionamiento Ujú. y hace que Philip se calle y replantee su filosofía. Ujú. Y ahí tú ves, en esa escena además ves la importancia de que alguien cuestione, Así es. ¿no? Y de que cuestione una figura que quiere asumirse como totalitaria, como es la de Philip, ¿no? Ujú. Porque al fin y al cabo es una filosofía prospectiva que quiere mejorar la sociedad, pero es autoritaria, porque es Ujú. absolutista. Y ahí Mike, con una simple pregunta, le desbarata esa intención. Ujú. Y yo creo que hasta en eso está la búsqueda de este sentido, mensaje de la novela y de la generación beat, que es remover cimientos. Y eso es algo que ha generado esta novela y que la generación beat tiene como espíritu y como esencia, ¿no? Y creo que es muy importante poder valorarlo. ¿Alguna frase que te quedarías de la novela o de repente si no la recuerdas, alguna escena de repente que hayas mencionado? Yo me quedaría con esta frase en la cual se menciona, no pienses en el futuro, ¿no? No te preocupes No por te el futuro. preocupes por el futuro. Yo me quedaría con eso, porque creo que nos hace mucho falta eso, ¿no? No angustiarnos tanto por el futuro. Estamos con la cabeza en lo que todavía no existe Claro. y no en lo que está pasando, ¿no? Y lo peor es que nos angustia, Ujú. o sea, que nos genera un malestar. O sea, pensar en el futuro muchas veces es nuestra pulsión de muerte. Entonces, hay que tratar un poco de reorganizar nuestro presente, disfrutarlo. Y claro, esto es muy manido, pero hay que organizarse, creo que es lo más importante, ¿no? Es muy fácil decirlo a veces, A veces ¿no? es fácil Y es decirlo. difícil hacerlo, Mm. porque precisamente es un molde en el que ya estamos, ¿no? Claro, claro. Es una estructura, el qué voy a hacer después, qué voy a hacer Exacto. más adelante, ¿no? Sí. A uno a veces quiere salir, pero es difícil salir de ahí, ¿no? Bueno. Pero hay que buscar la forma. Y una forma puede ser encontrar alguna lección o alguna anécdota a partir de esa novela, ¿no? Creo que esto le puede dar luces a las personas sobre cómo dejar de preocuparse tanto por el futuro y cómo vivir un poco el presente sin caer en los excesos de los personajes. Obviamente esa es la parte superficial, ¿no? Claro. De la generación Beat, que ya para finalizar, justamente a los Beats los señalaban bastante por eso, ¿no? Decían que eran un grupo de hipsters ignorantes, ¿no? Hipsters ignorantes.
pero no, hay un subtexto detrás, ¿no? Al Claro. final la droga y la libertad sexual es algo que está sobre algo mucho más profundo, ¿no? Y Claro. bueno, creo que con eso finalizamos, me quedo con esa frase, no te preocupes por el futuro. Y Y su frase de usted, Caballito. es esa precisamente, Esa ¿no? Y está en también. mis redes sociales, la puse, ¿no? Como buen literato mamador, puse, no te preocupes por el El Capi futuro. Rivero, ¿no? Jack Kerouac, así es. Y bueno, yo me quedo con algo que tú has dicho, ¿ah? Que no seamos hipopótamos y no esperemos cosernos en nuestros tanques, ¿no? Hay que tratar de salir de ese molde, de esa estructura. Obviamente, no hay que quedarnos con lo superficial, ¿no? En el sentido de buscar alternativas, buscar algo nuevo, ¿no? Muy bien, creo que eso sería todo, José Miguel. Ahora, no quiero dejar la oportunidad, no quiero dejar pasar la oportunidad porque me has mencionado lo del indigenismo. Yo tenía pensado hablar en el siguiente episodio sobre Vargas Llosa. Ya. Ahora que has mencionado el indigenismo, tú sabes que yo soy malcriado. Me parece que podemos hablar sobre una novelita del indigenismo, ¿no? ¿Qué dices? Ya. Pero, ¿de cuál sería? ¿Cuál te llama la atención? Ninguna que sea Arguedas, porque... No quieres matar a las vacas, dices. No, Arguedas no lo paso, Arguedas. Me da señor. sueño. Bueno, este señor es un poco atrevido. Arguedas es de los peores novelistas del top, que usualmente lo ponen en el top 5. Esto ha sido todo, chicos.